Buenas noches a todos, buenas noches doctor, buenas noches Joaquín. Les damos la bienvenida a este análisis psicoanalítico y cinematográfico de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Como les mencionaba en la publicidad, pues ya es una película de 1999, pero creo que son de esas películas que no pasan de moda por todo los temas que contienen. Entonces, bueno, me da mucho gusto que estemos aquí hoy para discutirla. Nos presento, quienes todavía no nos conocen, nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro principal objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en el saber de una forma más accesible y hoy contamos con invitados especiales como el cineasta Joaquín Lustonó. Él, bueno, es licenciado en cinematografía con maestría en teatro y artes escénicas. Ha dirigido un largometraje de ficción, Realidades de Humo, y 6 cortometrajes de ficción, entre los que se destaca Me Verás Volver y la videodanza Low, producida con apoyo de CEPRODAC. Es docente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y en la UNIAT. Fue socio de la empresa de cine y audiovisual Terapéutica Films y director de la Asociación Civil 2397, en la cual participa hasta la fecha, promoviendo el desarrollo de proyectos cinematográficos en San Luis Potosí. Ha participado en más de 40 producciones y, bueno, es director cinematográfico. Muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros otra vez más. Y también, como la mayoría de los eventos, nos acompaña el doctor Ignacio Quizar. Él es licenciado en psicología, maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Es psicoanalista, cantautor, docente a nivel maestría, investigador, tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica, es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado de Salud Mental. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos otra vez el día de hoy. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Aquí estamos. Y bueno, les presento los próximos seminarios que tenemos. Este empieza el día de mañana. Por si están interesados, vamos a tener la primer clase abierta. Él la da Juan Manuel Moraña. Les quiero hablar un poquito de él. Él es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es investigador y becario doctoral, es docente en las cátedras de grado de la Facultad de Psicología de la UBA, que da materias como clínica de adultos y usos del síntoma, y es miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y también enseñante en el Colegio Clínico del Río de la Plata, posgrado del Foro Argentino del Campo Lacaniano, y es fundador y coordinador de Red Palestra, Red de Psicólogos y Acompañamiento Terapéutico. En este seminario la verdad es que va a estar muy interesante porque es un seminario teórico-práctico. Se van a ver temas como qué es la clínica psicoanalítica, la experiencia y la formalización de la experiencia, em, la puesta en forma del dispositivo analítico con pacientes neuróticos, las entrevistas preliminares, en el comienzo, dice, en el comienzo está la transferencia, el sujeto supuesto al saber, de la neurosis ordinaria a la neurosis de transferencia, vicisitudes transferenciales, el acting out y el pasaje al acto en el dispositivo analítico. También se va a ver la puesta en forma del dispositivo analítico con pacientes psicóticos em, y la transferencia invertida en la psicosis y la dirección de la cura y fin de análisis en neurosis y psicosis. Son 8 sesiones y pues les digo, yo creo que va a estar muy interesante. Si quieren estar el día de mañana, pues me avisan, me mandan un mensaje. Creo que en el grupo voy a mandar el link. Y en junio tenemos este seminario que la verdad va a estar muy, muy bueno. Lo va a dar combinado con la parte psicoanalítica el doctor Ignacio Guízar y la parte literaria Miguel Leija. No sé si gusta explicar su parte, doctor. Con gusto. Sí, sí. Bueno, nos toca revisar, como tú ya lo has
promocionado con tu visión atinada y la lectura, revisar un conjunto de textos tan profundos que tienen que ver, digamos, con la propia psicología humana y tratado con el realismo mágico por parte del autor y este asunto que tiene que ver con los versos satánicos. Entonces, nuestro trabajo es llevar a cabo una visión que nos haga ver las aportaciones para el conocimiento analítico. Entonces, vamos a trabajarlo con una visión freudo-lacaniana a medida de darnos, por así decirlo, un baño de esta fantasía de realismo mágico y la profundidad que puede llevarnos al conocimiento de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de actuar, y que precisamente en este, podemos decirlo desde el punto de vista del mal pensar, de lo satánico que puede haber en nuestro pensamiento, encontrar todo lo que tiene que ver entre la pulsión de muerte, entre la posibilidad eh, de lo que significa la historia de la humanidad, teniendo que ver el pensamiento de las religiones, el modo de pensar de las civilizaciones, el modo de pensar eh, que la fantasía misma puede llevarnos para profundizar sobre lo que tiene que ver con el pensamiento de lo humano. Entonces los esperamos eh, con mucha, eh, digamos, esa alegría y con mucho entusiasmo para que nos acompañen a descifrar todos esos pensamientos que pueden darnos un conocimiento, un mayor conocimiento a lo que es el pensamiento psicoanalítico. Gracias, doctor. Les comento un poquito, esta obra, pues, se considera una de las más importantes, de la época moderna y es bueno, es como una sátira, que critica al Islam, a Mahoma. Y bueno, muy, pues, ficcionado con lo que decía el doctor, con el realismo mágico y pues fue muy atacado el autor, fue sentenciado a muerte, ¿no? Por la religión, por todo lo que escribió y sí mataron así a varios editores, traductores, etcétera. E incluso al autor, después de muchos años que se protegió contra eso, en una conferencia ya creía que estaba a salvo y lo apuñalaron, ¿no? Varias veces, pero sí, o sea, bueno, solo, entre comillas, resultó de que pues lo hirieron, de que se quedó tuerto y cojo, ¿no? Pero pues se salvó. Entonces, es un libro muy interesante porque aparte de que habla de muchísimos temas como lo es la religión, pues también habla mucho de la migración, ¿no? Del racismo que hay en torno a eso, cómo entrar a un lenguaje totalmente nuevo, y no sentirse perteneciente nunca, a ese país. Entonces, habla de muchísimas cosas, ¿no? Que creo que es una obra, pues ahora sí que muy rica, tanto en el contenido como en la forma de la escritura. En la parte psicoanalítica, Ya no vi la película. ay, Miguel va a trabajar el umbral de la transformación y el contexto de la obra, el mito como territorio de la duda, el choque cultural y la memoria del origen, el liderazgo mesiánico y la voluntad de creer, la ciudad invisible y la marginalidad, palabra contra dogma, la función del escritor, el juicio final y la disolución de la cordura, redención, perdón y el retorno al yo.
Eso es en la parte literaria. Y pues va a estar combinado, como les decía, una sesión, van a ser sesiones semanales, una sesión va a estar dictada por el doctor y otra sesión por Miguel y así se van a ir coordinando. Son 16 sesiones, entonces, bueno, los esperamos con mucha emoción. Patricia tiene una pregunta. Patricia. Sí, Mariana, gracias. Tengo bastantes ganas de asistir. De hecho, tengo buen tiempo para hacer la lectura, pero me gustaría saber si han checado varias traducciones, que luego la traducción es fundamental y la edición también. ¿Cuál edición y cuál traducción recomiendan? Por si me gustaría tener el libro en papel, pero me he encontrado con varias y no sé, quería su sapiencia para que me digan cuál consideran que es la mejor opción. Gracias, Patricia. Sí, si quieres te puedo mandar por tu chat el libro de hecho este libro, bueno, a mí yo conocí por un taller de escritura en el que estoy y de literatura, entonces pues sí leímos la mayoría esa edición, te puedo mandar la edición. Tiene como partes como de la India, él es indio, ¿no? Entonces tiene partes que no están, lo maneja en su idioma original, como dices, porque son palabras que pues no se pueden traducir, ¿no? Como tal. Entonces, eh, un, un, un tallerista lo leyó en inglés, ¿no? Que es como el idioma original en que él escribió, pero de igual manera como que era pues más o menos lo mismo del inglés al español, porque esas palabras indias sí están literalmente escritas, ¿no? Entonces uno puede investigar las palabras indias y ya se va al contexto más o menos de lo que es, porque sabemos que no podemos traducir totalmente, ¿no? Pero sí te puedo mandar ese. ¿Qué edición es? ¿Qué editorial es, Híjole. Mariana? No, ahorita no, No lo tienes no, ahí. no lo tengo, Sí, pero porque fíjate que se me antojaba mucho tener el libro físico, ¿no? En ujú, papel me es muy rico leer. Soy de la vieja usanza. sí, 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 claro, sí. Sí, Entonces dije, pues a ver, pero ok, es la voy a portada, checar. fíjate, esta edición es justo esta portada que tiene aquí en el flyer. Ajá. Entonces, ahorita te la mando. No, no te preocupes, ahí yo lo checo. No te preocupes, yo No, lo no te checo. cuesta ningún trabajo. Y bueno, sí, qué bueno que te metas. De verdad sí va a estar muy interesante y de hecho la lectura, para que no se asusten, también la pueden hacer obviamente con tiempo, como dice Patricia, pero si no, se puede hacer en sesiones, ¿no? También están como coordinadas en sesiones por capítulos para que también vayan como acompañándose y no se sientan así como tan abrumados de ya tengo que tener todo el libro para junio, ¿no? Entonces, y son como 4 o 5 meses del seminario. Ujú, Fíjate que ahorita empecé a leer el Ulises de James Joyce. ujú. Híjole, sí que se antoja hacer una lectura acompañada, ¿eh? Sí, sí, No sí. estaría mal. Ese sí Sugerencia. está difícil, es un Eh, reto. palabras grandes, a ver cómo me va. Pero bueno, gracias, gracias, Suerte. Mariana. Mm. Y bueno, por último les dejo nuestras redes, nuestro Facebook en Desempolvando lo Inconsciente y el Instagram, ahí pueden ver información sobre otros cursos, pues a lo mejor a veces que recomiendo como series o libros y demás que a lo mejor les puede interesar. Y nuestro mail, por si quieren contactarnos por ahí, o nuestro WhatsApp. Y también el canal de YouTube, que ahí pueden ver todos los eventos especiales que hemos tenido hasta hoy, que han sido grabados. Entonces, bueno, para no perder más tiempo en presentaciones, vamos a empezar. Empezamos con Joaquín para que nos vayas presentando la película, Joaquín. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? De nuevo por aquí. Pues bueno, vamos a hablar. ¿Sí se escucha? Sí, Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de la última película que hizo Stanley Kubrick. Primero, como mencionar quién es Stanley Kubrick, porque es uno de los directores pues, más famosos que ha habido, eh, con una filmografía que desde ¿cuál fue?
sería la primerita, como desde el beso del asesino, yo creo, todas son un éxito, ¿no? Porque las primeritas dos, de Fear and Desire, él mismo trató de quitar todas las copias que había porque no le gustó cómo había quedado, y después se vuelve el director perfeccionista, un director que todas sus películas, todas las que pegaron con Warner Brothers y después, son hechas a partir de bestsellers. Eso es primero, que ningún guión es de él, pero todos los guiones los trabaja él. Eso es bien importante, porque nos da la forma de ver un cine autoral sin necesidad de que esa autoría venga desde el guión, sino que viene desde la dirección. Películas como Lolita, El Resplandor de Stephen King, La Naranja Mecánica, eh, o 2001, Dice en el espacio, sí, Cara de Guerra, y me falta una, Doctor Strangelove, y bueno, obviamente, Ojos Bien Cerrados. Pasa algo muy curioso con esta película de Ojos Bien Cerrados, porque, bueno, hay muchos como mitos alrededor de la película, ¿no? De la construcción de la película. Una de las cosas importantes es que pues ya Kubrick ya no quiso volver, o sea, no quería ir a Estados Unidos, tenía miedo a volar, y todo lo grabó en Londres, pero reconstruyó las calles de Nueva York. Bueno, algunas son pantalla, o sea, están sobre pantalla, pero otras partes están reconstruidas para la grabación. La mansión es todo un set construido para esto y tenía un hermetismo en la película impresionante. No quería que nada de esta película saliera a flote. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de todo esto? Bueno, una de las cosas son las temáticas que expone dentro de la película. Digamos que hay dos temas muy fuertes, ¿no? O sea, que son las dos líneas de acción de la película. La primera viene en relación a la pareja, a la sexualidad y a los celos. Es muy importante toda esa parte que, si bien vemos, creo que es un parteaguas. No tanto, yo no soy tan fan de Tom Cruise como actor, la verdad, en lo personal. Tiene papeles muy buenos, lo sé. Aquí es muy bueno. Tiene otras que son geniales, pero de Nicole Kidman sí soy fan. Es una gran actriz, pero creo que es una gran actriz, sobre todo después de Ojos Bien Cerrados. Creo que sus actuaciones, tanto lo que hace con Lars von Trier en Dogville, como lo que hace en Ojos Bien Cerrados, son dos papeles que le exigen demasiado y que de ahí nos da una construcción bueno, de personajes con una profundidad que no se había visto antes. O sea, ahorita sí, todo lo que veo con Nicole Kidman, yo sé que es de ley que va a estar bueno, ¿no? O sea, sus actuaciones son muy buenas. Pero antes de ello, no era tan fan. O sea, la verdad es que no sentía tanto la dirección. ¿Qué hacen esos personajes? Hablamos de que ellos dos son pareja, ¿no? O sea, en la vida real y en la película, en ese momento. Kubrick los lleva a extremos de sentirse identificados. Y creo que o sea, lo saben, lo habla Tom Cruise también, de que a partir de aquí su relación se rompió, ¿no? Porque se metieron demasiado en los papeles, muchísimos, o sea, actores del método. Entonces, tenemos toda esta construcción sobre la sexualidad, sobre unos celos inducidos, donde vemos que pudo haber pasado, donde se confiesan cosas, pero al mismo tiempo la confesión es una capa y lo que el cerebro empieza a jugar dentro de eso es la otra. O sea, ya toda la idea de todo lo que pudo haber pasado, todo lo que hay alrededor, y esa parte de sincerarse que aparte en dirección me encanta, porque tenemos dos personajes en ropa interior, ¿sí? O sea, sumamente vulnerables, y lo vulnerable no es la ropa, sino es cómo se desnudan por dentro, ¿sí? O sea, como diría Serrat, desdúdame, ¿no? O sea, ese asunto que queda con la duda. Entonces, eso funciona muy padre. Y por otro lado, tenemos una crítica hacia la industria, una crítica hacia las élites de poder, que, que siempre se decía como una ficción y que ahorita, 2026, bueno, desde 2025, ¿no? Se empiezan a destapar todas estas
fiestas de las élites y decimos, pues creo que Kubrick, más allá de estar ficcionando algo, estaba denunciando algo. Y entonces toda esta faramalla que había sobre decir que era tan hermético la producción de Ojos Bien Cerrados, tiene un porqué. O sea, de repente denuncia a alguien porque en la fiesta la chava con la que estaba eh, se muere, ¿no? Y tienen que cubrir toda esta muerte. Ok. Y ahorita vemos todas las historias que están dando, que están saliendo con los archivos Epstein y están ahí. Son esos tipos de situaciones. De repente decimos, ay, sí, una orgía, todos tapados, todos, pero un ritos ceremoniales, rituales, brutales. Y vemos las historias que están saliendo ahorita y son lo mismo. Entonces, creo que la película nos sirve de esas dos partes, desde entrar en el ambiente de qué tanto se conocen esta pareja, de cómo se empieza a hacer una bola de nieve alrededor de los celos, y por otro lado, esta historia sobre alguien, sobre un músico que fue a tocar una fiesta con los ojos tapados, que de repente le dice cómo está este otro lugar, cómo él se va involucrando, se va siendo un infiltrado en esta fiesta y se va dando cuenta de todo lo que vive una élite, ¿sí?, a la que no pertenece y a la que no saben si quisiera pertenecer. Por ahí va un poquito la historia. Ahorita ahondamos un poquito más en otras cosas. Espero, bueno, hablé con el presentimiento de que todos la vimos antes de llegar aquí, no contar directo la historia, sino los parámetros que hay alrededor de la historia, ¿no? Ahorita seguimos comentando otras cosas. Gracias, Joaquín. Ahorita que terminen, porque luego se me va a olvidar, me recuerdan esto de que dije que pensaron sobre el final, ¿eh? Doctor Ignacio, Pensando en la cuestión del final, tenemos el final de una versión recortada, que no es la versión del autor. Sin embargo, bueno, nos da también un tipo de final que es interesante analizar. Habría que ver si algún día sale la versión del autor completa, que implicaría otro tipo de conclusiones, pero por lo pronto nos quedamos con ese final hecho convencionalmente por la Warner Brothers. ¿Por Pero qué? Perdón, Ignacio, ¿por qué no se filmó y no se dejó, no, por decirse filmó, ¿por qué no se dejó el final de Kubrick? se dice que él entregó la versión completa antes de morir. Y entonces, a través de su muerte, que pudiéramos pensarlo, si fuera un ataque cardíaco o fue un asesinato para censurarlo, Mm, se queda la duda en medio. La Warner Brothers se resultó que cambió, redujo, censuró todo el planteamiento completo del director, y entonces, por lo pronto, de todas maneras, creo que tiene aportaciones fundamentales con todo y la censura, porque siempre pasa con la cuestión de la censura, que la misma censura es capaz de revelar la verdad, ¿cierto? ujú. Esperemos de alguna manera con esta versión que tenemos nosotros, tratar de ser fieles al planteamiento y el aporte que hace el director Stanley, no sé si se pronuncia así, Kubrick. Entonces, eh, me parece que tenemos aquí de entrada un planteamiento universal, creo que muy importante, que coincide con varios asuntos fundamentales del psicoanálisis, tanto presentados por Sigmund Freud como por Jacques Lacan. Temas centrales como la cuestión, en principio,
de que lo que está de fondo todo el tiempo, durante todo el argumento de la película, es el más allá del principio del placer de Freud, ¿m? Donde se aparece la contradicción entre lo que es el eros o la versión erótica y la versión tanática de la libido. Ujú. Ambas que se pronuncian durante toda la película de manera muy insistente, muy fuerte, muy reveladora de cómo lo que nosotros consideramos la sexualidad aquí se ve con sus caras negativa y positiva. Hay personas que consideran la película como una película muy erótica. A mí me parece de un erotismo fatal, de un erotismo realmente doloroso, de un erotismo como hubieran pensado, pienso, con respecto a a la evaluación de algunos religiosos con respecto a la obra de Freud. Dicen, es un tipo que está haciendo una alegoría de la cuestión sexual. Si entendían realmente lo que Freud escribió, se pondrían a llorar. Se pondrían a llorar porque se trata del dolor de lo sexual. Y aquí el director nos muestra precisamente eso fundamentalmente, lo mórbido, lo terrorífico que tiene que ver la cuestión de la sexualidad, pensando desde el punto de vista incluso de lo que podríamos llamar de entrada mm, la sexualidad como parte de la creación humana, si bien la sexualidad es lo que nos ha traído al mundo, a nosotros, la posibilidad de la unión entre biológicamente un hombre y una mujer, ha dado un producto de nuestra propia existencia. También tenemos que pensar que la pulsión, la energía sexual, es algo exorbitante que también tiene que ver con la formación de las culturas, la formación de las sociedades, la formación de los modos de producción, y tenemos que ver la formación de las economías en el mundo. Entonces, yo creo que es tan profunda la película que tiene que ver con todo ese aspecto doloroso de la potencia de la sexualidad, de la potencia de la sexualidad, que no solamente es diversión, alegría y placer, también tiene que ver con la muerte, también tiene que ver con lo tanático, también tiene que ver con la parte destructiva del ser humano. Tanto destructiva, digo yo, porque de alguna manera estamos viendo la parte central, que no es solamente la vida de la pareja que se nos presenta, esa pareja entre los dos personajes fundamentales, como es Bill, eh, y que Bill está viviendo un transcurso donde lo doloroso, lo fuerte que vive, es su éxito como varón, como médico, en una sociedad en la que parece ser precisamente un hombre triunfador. Y la película lo hace ver como un servidor de los grandes poderosos. Es decir, no solamente su mujer, que le plantea su fantasía con respecto a la posibilidad de que tuvo la fantasía de que podía tener una aventura sexual con un marinero en el verano del año anterior y pudiera pensarse en que ella en esa imaginación pareciera disfrutar simple y sencillamente de esa fantasía de vivir una aventura con el marinero que llegaba, el oficial de marina que llegaba a registrarse en el hotel, como su propia mirada, fíjense, la mirada misma en sí misma la estremece
la pone en un lugar en el que es capaz incluso de perderlo todo, dice ella, de perder a su marido, de perder a su hija, de perder un futuro que tiene con un médico triunfador, con un médico que atiende a personas de la oligarquía neoyorquina, ¿cierto? Entonces dice, pues a lo mejor hubiera sido capaz, si él me dijera que me fuera a acostar con él, de renunciar a todos esos privilegios. Ahí precisamente comienza toda la tragedia, todo el drama fundamental, y digo la tragedia porque a partir de ese momento, Bill entra en estupefacción, entra en una estupefacción que puede llevarlo precisamente a la búsqueda de la pulsión de muerte. ¿Mm? Y curiosamente va dando traspiés y traspiés a partir de que ella le hace esa confesión, sus fantasías de verle con el marino, sus fantasías de verse traicionado a sí mismo, le hace verse como un ser castrado, que intenta además decir, bueno, ahora yo voy a resolver también, y entonces la fantasía como que él puede vivir también un conjunto de fantasías sexuales que curiosamente durante todo el transcurso de la película no son más que traspiés, no son más que actos fallidos, por fortuna, actos fallidos, porque lo que está en juego a partir de ese momento en estupefacción es el pasaje al acto, es el pasaje a la muerte, es el pasaje a la posibilidad de encontrar la muerte en cada uno de los pasos que da, incluyendo la prostituta que se encuentra en Nueva York después de salir de ir a ver al difunto que acaba de morir y ser además seducido con el encuentro y la declaración de amor de la hija del difunto al lado del propio cadáver, es decir, de la pulsión de muerte, ¿m? Y que él no es capaz mm, mm, voy a decirlo en mexicano, de atorarle al fervor que esa mujer le presenta en ese momento. Ese es un primer acto fallido que él tiene, por fortuna, como para no entrar de lleno al pasaje al acto, que es el de la muerte, hasta que se arriesga en todo, hasta el momento del encuentro precisamente del rito satánico. Ya empezamos a hablar de cuestiones satánicas, del rito que de alguna manera eh, la clase apoderada, de donde él creía que él pertenecía por ser un médico exitoso y no era más que sirviente de esa clase, logra ver y arriesgar su propia vida y darse cuenta que todos los pasos que ha dado es en función de arriesgar su propia existencia. Por ahora lo quiero dejar aquí para que Joaquín nos ayude un poco más con la descripción cinematográfica, en el sentido de que lo que está en juego en forma continua no es precisamente la belleza del erotismo, que puede ser la belleza de Nicole Kidman, la belleza de la imagen, sino que está en el fondo de esa belleza erótica la cuestión de la pulsión de muerte. Gracias, doctor. Joaquín. Sí, claro. Bueno, entre todo esto es completamente, ¿no? O sea, toman esta película como de repente algo erótico y no veo dónde, ¿no? O sea, sí, hay desnudos, obviamente, pero de erotismo no se carga, ¿no? Al contrario, este asunto de ver estas orgías que aparte fueron censuradas en la versión de Warner, o sea, lo que decía Ignacio, de que después de que él entregó, de que Kubrick entregó su película, a 4 días bueno, después de 4 días murió y nunca la vio en cine. Y la versión de cine llegó ya
cortado algunas partes, se metieron unas personas extra, digitalmente para tapar cosas de estos desnudos, pero no veo esa parte erótica. Lo que sí vemos es, eh, insisto, dos partes, ¿no? Una donde hay desnudez por todos lados y este ritual que es completamente frío, o sea, es de una frialdad enorme y es increíble esto, como lo menciona Ignacio, de él sintiéndose muy exitoso y ver que es una servidumbre en una clase más alta, ¿no? O sea, cómo marca eh, las clases esta cinta. Pero también vemos un juego lumínico y de color bien interesante, ¿no? O sea, la intimidad normalmente veríamos estos colores rojos, siempre están marcados con lo erótico y realmente las partes más íntimas, que son la de ellos dos en este baño o en esta habitación, son azules. O sea, los colores son, no, la intimidad no está dando un color que representa más frío y que se siente un poco más cálido estando ellos. Y al contrario, el rojo está en estos rituales que dan frialdad al ser tan anónimos, ¿no? Entonces, Kubrick es un director que su principal enfoque en todas sus películas era la fotografía, siendo que él es fotógrafo. O sea, él cuidaba a mayor detalle qué lentes usaba. O sea, él no dejaba que el fotógrafo decidiera eso. O sea, él decía qué lentes voy a poner, qué distancia focal va a tener, cómo van a ser las cosas. Él es conocido como el perfeccionista en el cine. O sea, en esta película hay una escena sencillita de Tom Cruise caminando que tuvo que repetir 90 veces hasta que quedara como él quería que quedara. Entonces era una locura. O sea, ya lo creían que él estaba loco porque la película tardó 400 días en rodarse en lugar de 6 meses. O sea, fue una locura de producción. Y aparte, 400 días sin que se corriera la voz a todo mundo de qué era lo que estaba pasando dentro de esa mansión, ¿no? Es muy, muy grande. Em, pero es eso, o sea, todo estaba a detalle. O sea, no hay nada como, si de por sí no hay nada fortuito en el cine, con Kubrick menos, o sea, él decide esas cosas. Entonces creo que sí, en cuestión de fotografía nos marca mucho la relación de colores, la relación de aspecto, la relación de cómo todo está lleno, o sea, cuando no son estas luces marcadas, estamos llenos de luces de Navidad porque todo está pasando en una Navidad y, y, y lo que generamos son, de nuevo vuelvo a los cuadros se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Perdón, ahorita me acuerdo el nombre, pero es este autor que retrata en pintura la frialdad de la vida americana, de la vida gringa, ¿sí? Que tiene de la cafetería, que en la esquina, ¿cómo se llama? Pero creo que el retrato tiene esto, ¿no? Vemos a Tom Cruise caminando en las calles en una Navidad y al final todo resulta ser sin alma. O sea, es cómo logra generar esos espacios tan desalmados ¿Hopper? dentro de esto. ¿Cómo? ¿Hopper? ¿Hopper? No, pero gracias. David Lynch, ¿no es? ¿O si es? No, Lynch es director, pero yo decía de un pintor. Ah, Es Hopper. pintor. Hopper. Ah, ok. Sí, de Hopper. Sí, justo eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos viendo una película que se siente la soledad, se siente una soledad impresionante con los personajes, se siente, es como también cómo puede destruirlo tanto el hecho de simplemente pensar que ella pudo o no pudo haber hecho las cosas. Y él se desquicia con eso. No lo vemos tirando y haciendo todo, pero sabemos que en su mente todo el tiempo está pasando la imagen de ella con el marinero, ¿no? Es constante. De las cosas que salen ahorita y que no, en el momento en que bueno, que vi la película hace años y hasta ahorita que empiezan a sacar detallitos y todo, pues siempre estando criticando esta aristocracia
Y por ahí dicen que hay muchos como referentes de varias personas reales, ¿no? Hay algo curioso que ocurre paralelamente con una película que hizo Orson Welles hace muchos años que nunca sacó, porque nunca lo dejaron sacarla, o sea, nunca la pudo terminar y hasta hace unos años Bogdanovich sacó la versión de Orson Welles y es un falso documental sobre unos magnates de Hollywood que abusan del poder y que controlan todo con chantajes sexuales, con fiestas, con todo, en un falso documental, ¿no? Que casualmente Orson Welles jamás pudo llevar a que se estrenara. Entonces dices, ¿qué tanto la ficción está funcionando en estos momentos para denunciar algo que si lo dices abiertamente jamás te entenderían? O sea, jamás te lo creerían, ¿no? Lo tenemos que ver como en una ficción para poder aceptar que eso puede pasar. Si alguien más quiere comentar algo ahorita. Gracias. No sé si se fijaron, o les pasó igual que a mí a algunos, al principio, estos diálogos que estaban como muy pausados. Y a mí me desesperaba un poco, así que se tardaran tanto tiempo, ¿no? Entre uno y otro, así como de hablar. Pero luego como que yo entendí o yo lo interpreté así, no sé ustedes, de que justo como que se sentía más la tensión, ¿no? Entre la situación. Por ejemplo, cuando están hablando esto que decía el doctor, ¿no? De las fantasías, que tenían y entonces como que se toman su tiempo, ¿no? En describir toda esta imagen y como empezamos a sentir como el sufrimiento o los celos, ¿no? De la pareja. Y justo, ¿no? Bueno, ya es paranoia, ¿no? Yo creo que mi teléfono me escuchó en mi cabeza, en mi mente porque como 3 días más tarde me salió un reel de Guillermo del Toro hablando de cosas de las películas y hablaba de esto de Stanley Kubrick, ¿no? Y decía que al principio su debilidad era tener como estos diálogos que se sentían como muy acartonados y que luego él, fue como su firma, ¿no? Como su distintivo y lo empezó a hacer como su fortaleza, ¿no? Entonces por eso luego le digo que como que me leyó la mente porque de verdad me apareció el reel. Patricia. Sí, pensaba yo en esta clase pudiente, pensaba yo, me vinieron dos ideas. Primera idea, esta clase pudiente que se me semejan como niños, que todo lo hacen en lo oscurito, lo que no se debe hacer en lo oscurito, que los otros no lo vean y sintiéndose pues como los niños, ¿no? Que hice algo grandioso y nadie me cachó, un poco así. Y la segunda idea que pensaba es cómo esta clase pudiente, digamos, ve eso que no es erótico, coincido, porque esas mujeres flacas, con esas formas de caminar, que parecían más bien maniquís, ¿no? Más que mujeres sensuales, parecían maniquís. Cómo esta clase pudiente, digamos, también adquiere ese producto. Y eso es un producto, que van y lo adquieren entre los poderosos y el producto es eso, que ¿qué se le llamaría? Satisfacción, placer, eh, travesura, Como transgresión, ¿no? Como, transgresión, poder, pero como desde un aspecto muy, muy infantil, no sé, Ignacio cómo lo ve, pero sí me hacía pensar en estos niños ahí en, en lo oscurito haciendo las cosas que no están permitidas, ¿no? ujú. Está muy interesante lo que dices porque justo, ¿no? Es como en esto de lo que decía, ay, no me acuerdo quién, si Joaquín o Ignacio, del desvestirse, ¿no? Creo que Joaquín fue, ¿no? El que dijo de la ropa, ¿no? Y era más allá del desvestirse,
pero como este simbolismo, ¿no? De como dices, todo el mundo con máscaras y demás, y lo que le hacen a él es desvestirlo, ¿no? O sea, quitar de la máscara, pero que lo querían desvestir totalmente, ¿no? Entonces, sí. Sí, como la bola de niños malos, ¿no? Que agarran a su puerquito ahí, digamos, un poco así. Es mi lectura, ¿no? Ujú. Era todo, Sí. gracias. No sé bueno, ahorita a ver qué dice el doctor, pero no sé si también en el anonimato, ¿no? Y a mí se me ocurre eso, ¿no? Como el tener una máscara y así, pues te protege de cierta manera y como que hasta te impulsa, ¿no? A hacer actos, que se podrían pensar como sin consecuencia, ¿no? Porque al asumir ya tu persona, tu identidad y así, como que ya te paras un poquito, ¿no? Pero el tener este velo y que nadie te ve y así, pues nadie sabe lo que estás, o sea, que tú lo estás haciendo, ¿no? No hay una asunción de algo. Bueno, como los carnavales, ¿no? Donde era la época permitida en los carnavales donde se podía desmadrar y desenfrenar toda la gente. Y ya pasando el carnaval, ya todo el mundo seguía en su buen comportamiento, ¿no? Y sí, usaban las máscaras en los carnavales y hacían un poco así, ¿no? Un poco desenfrenado todo, orgiástico, muy Ah, parecido. hay una película justo de... es la nieta de Vargas Llosa, justo se llama Madeinusa, así, Madeinusa, que es en un pueblito de Perú, no me acuerdo de dónde realmente, creo que es de Perú. eh, Están esperando la hija y el padre, sí, un padre, creo que como padre soltero con una hija ya grande, bueno, más o menos como adolescente, pero están esperando el día de carnaval porque es el único día donde Dios no está viendo y pueden hacer lo que sea para cometer Ajá. incesto, porque los dos, está así la película, pero es la crítica hacia ese día se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Y era como parte de esa cultura del carnaval. Sí, ¿desde cuándo vienen, no? Los carnavales, que es el día del desenfreno, de darle rienda suelta a todo tipo de pulsión, ¿no? Sí, voy a ver esa que dices, gracias. Sí, no solamente el asunto del día de carnaval, que era un poquito el día de los locos, que se le daba la posibilidad al pueblo de soltar toda su pulsión y que todavía se usa en los días de carnaval antes de la cuaresma y que es algo que todavía es vigente. Creo que aquí hay algo de lo que han mencionado, esa infancia que decías, Patricia, que tiene que ver con la perversión infantil, lo que tiene que ver con algo no resuelto, pero también tiene que ver con algo fundamental, que es el asunto de que el rito de lo sexual tiene que ver con la creación y con el poder, para lo cual las sociedades, sobre todo las sociedades ocultas, las que tienen que ver con la posibilidad de lo esotérico y demás, y que han llevado al poder a muchas organizaciones políticas y económicas, precisamente es en función de lo sexual como rito lo que genera su propia fortaleza y su unión por dos cuestiones. En principio, la cuestión de guardar la secrecía, el anonimato. Todavía nos queda, desde el punto de vista legal, la sociedad anónima como un producto de esa parte anónima del grupo del poder que necesita ocultarse. Pero decía algo, Mariana, bien importante con respecto a la cuestión de la máscara. La máscara en el teatro es precisamente lo que ayuda al actor a decir la verdad. Fíjense qué contradicción. Me oculto atrás de la máscara para poder hablar de la verdad. Y aquí, en el rito que aparece en la película, que es una misa negra, una misa satánica, una misa que además tiene un conjuro en latín puesto en reversa, al revés, en su dicción, tanto como también la posibilidad
del incensario que en lugar de dar hacia la derecha, da hacia la izquierda y el propio director de la ceremonia con el báculo va yendo hacia la izquierda y no hacia la derecha, tiene que ver con un conjunto de contradicciones fundamentalmente con respecto a la religión católica. ¿M? Es ese tipo de actuales, pero toda la vida sucedió, y hablemos de tótem y tabú, que precisamente en el sentido freudiano, para regular la cuestión de la sexualidad de la tribu, había la necesidad de reconocer al padre primordial, alguien que mandaba, quién se acostaba con quién se apareaba con quién. Aquí aparece todavía en este tipo de cuestiones y donde estamos viendo dónde está la cuestión del otro en Lacan, el otro con O mayúscula, el otro que tiene que ver con el significante amo, con quien comanda la iniciación de un discurso que predomina en la comunidad y en la sociedad y que genera un discurso que manda al S2, que sería el saber, que tiene que ver con la universidad, con la religión, con el ejército, con las instituciones y que van generando la ideología de la población, van determinando un modo de pensar, de actuar, y donde el sujeto precisamente va conformando ya en el discurso de la política la represión con respecto a todas esas mociones de lo sexual y que como defensa reprime y genera toda su moción inconsciente. Entonces aquí en la película aparece muy claro quién manda y quién obedece. Parece Bill, un posible médico burgués que ha logrado tanto éxito, que además atiende a la gente de la burguesía, pero no está incluido en el mando. Es un sirviente, precisamente de ese conjunto de poder que curiosamente basa su poder en el rito, curiosamente de la sexualidad, pero se da en todas las culturas, en todas las sociedades humanas, en toda la historia, donde entonces se tiene el planteamiento de que la conjunción de lo sexual, como es el rito en ese momento de que se desnudan las chicas, sueltan sus batas, siguen enmascaradas para el anonimato, pero curiosamente son tomadas precisamente como prostitución sagrada, no como las manda más. Ahí sigue siendo el director del rito, precisamente quien decide por dónde se manifiestan esas cuestiones sexuales y curiosamente, perdón, quiero decir, Bill va con la curiosidad de conocer cómo eran las orgías de los poderosos, ¿no? O qué pasaba con esa cuestión de esas orgías, pero esas orgías son rituales, son ritos que tienen que ver con el empoderamiento precisamente de la conjunción de la energía sexual de quien manda y decide cómo se comportan los demás en su sexualidad. Y él no logra, se dan cuenta durante toda la película, aun cuando se siente muy dolido por la confesión de su mujer, no es capaz en ningún momento de concretar la venganza ni con la prostituta, ni en la orgía, ni con la chica eh, eh, que lo llama para notificarle la muerte de su padre, que se le avienta, lo besa. Él no es capaz de responder. Está castrado. Ha quedado castrado por la confesión de un problema fundamental, que es la ignorancia de la sexualidad femenina. ¿Mm? Y donde juegan dos cuestiones fundamentales tratadas en el psicoanálisis y concretadas por Jacques Lacan. La relación sexual no existe. Relación en el sentido, véanlo de la manera más sencilla, matemática. Lo que hace relación entre dos símbolos son dos signos, el más y el menos. No existe en la sexualidad. No suma.
no resta. Es distinto lo que pasa en una mujer y en un hombre en la relación sexual. Habríamos que verlo también con Lacan. No hay correspondencia en la sexualidad. Cada uno tiene su propia fantasía. Cada uno tiene su propio propósito en la realización de lo sexual y en el coito, que no es solamente la posibilidad de la procreación y generar otro ser humano. Tiene que ver con el asunto también del juego del poder. Se juega ahí una serie de cosas donde cada uno juega su propio poder y no de manera equitativa, ni sumatoria, ni tampoco la posibilidad de restar. No hay relación en ese sentido matemáticamente hablando, porque tampoco hay posibilidades de una correspondencia. Y por otra parte, la mujer no existe. No hay una y única mujer. La mujer, diría Lacan, una por una, distinta, cada una que se juega en este ámbito, digamos, del océano de la sexualidad, que de alguna manera tiene una dirección que tiene que ver con el poder entre amo y esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, tal cual, bajo esa circunstancia de plusvalía, como lo diría Marx, ¿m? Como se da a fin de cuentas sin ninguna equidad, y en todo caso, cada uno juega sus cartas con las posibilidades que tiene, aún pasando la mujer y el hombre, las mujeres y los hombres, por el sentido de la castración. Mm. Me quedaba pensando que también cuando Ignacio recuerdas la narración que le hace la mujer de la fantasía con el marino, como si el médico, me parecía, se hubiese quedado fijado en la escena primaria y de ahí nunca salió. No sé si se pudiera pensar así, pero eso me vino esa imagen. Clavadísimo ahí, ya sin salir y sin poder ejercer una sexualidad. Sí, Como dices, castrado, ¿no? Ujú, castrado. ujú, Pasa todo ese transcurso castrado en la posibilidad de buscar la muerte. Queda en la ujú, estupefacción y ujú. siempre tendiendo al paso al acto. Marcela tiene una duda. Gracias, buenas noches. Sí, justo lo que en esto que va diciendo el doctor Ignacio, creo que también ahí podemos ver algo del fantasma de cada uno de ellos, ¿no? Y de sus formas de goce, que son clarísimas en la postura tanto de él como de ella. Yo Sí, tengo, el fantasma, perdón, es importante esta mención con respecto al fantasma. La relación del sujeto con el objeto, curiosamente, no es directa. Se le llama fantasma porque se ve ante el objeto en un antes de, después de, arriba de, debajo de el objeto, pero nunca frente al fantasma propiamente. Por eso Lacan marca un rombo que marca los signos de la lógica simbólica, uno que es mm, después de, antes de, arriba de, bajo de. Y entonces ante eso, ante ese fantasma, no podemos enfrentarnos directamente al objeto del deseo. Y esa es una película fundamentalmente del tratado del deseo y nos ve en la imposibilidad y la castración del encuentro con el deseo. bueno, antes de preguntar, creo que había, gracias doctor, gracias Marcela, había otra mano levantada, pero no recuerdo quién la levantó, no sé si alguien vio la mano levantada, que estaba Patricia y otra persona, pero bueno, a ver si ahorita sale. Estaba Josefa, ¿no? Ah, Josefa. Josefa, ¿estás ahí? Gracias.
Hola, sí, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Este, mira, quería hacer como la alusión que más bien, ahorita que decías eso, Mariana, con respecto a los diálogos, yo creo que hay ciertos directores que quieren meterse, se quieren meter en una dinámica, por ejemplo, en una dinámica con los colores, con los blancos. Mira, esto me vienen a la mente, por ejemplo, la de Pobres Criaturas, estos blancos y estos colores, o por ejemplo me recuerdan justamente a David Lynch, que habla, ¿no? De cómo cambia las imágenes, por ejemplo, en Cabeza de Borrador. Y también me gustaría mucho que el doctor, y bueno, también desde la perspectiva cinematográfica, el juego, porque al final de cuentas siempre son como juegos los que hacen, ya sean prohibidos o sean legítimos, pero estoy pensando, por ejemplo, ahorita en la película de Paolo Pasolini de Salo, que tiene que ver con el escrito del Marqués de Sade, también es como una serie de juegos con gente de poder. Entonces, el juego a nivel psicoanalítico, ¿cómo lo está manejando en esta película, no? Kubrick. Muchas gracias. No sé si Joaquín o el doctor gusten responderle. Bueno, sí, nada más rápido y seguramente Joaquín tendrá mucho que decir, pero sí, se trata de un juego sadomasoquista, al estilo del Marqués de Sade. Lo que está pasando aquí entre el poder y el sujeto, entre el amo y el esclavo. A ver qué nos dice Joaquín. Joaquín. No sé, bueno, antes de que, igual ahorita que vuelva Joaquín, este juego que están diciendo y también con lo que creo que va con mi parte de mi duda, esto de lo que les decía del final, y ahorita doctor, que decía como que él era un sirviente, ¿no? Y que no se posiciona, o sea, al último no se posiciona en el mismo nivel, ¿no? Si debajo de ellos, y no sé si de cierta manera también se posiciona debajo de ella. Yo esta película la vi con otra persona, ¿no? Entonces yo, ya, acabamos de verla, la discutimos y entonces me decía, bueno, ¿y qué piensas del final? Entonces ya, pues bueno, le dio mi perspectiva, pero luego decía, bueno, ¿y no crees que todas estas, o sea, esta persona me decía, todas estas orgías que ella se imaginaba y demás, porque ya ven que así como que termina muy abruptamente la escena, ¿no? Que hasta es icónica porque hasta hay como memes, ¿no? De cómo termina así, abruptamente en la juguetería. Pero me decía, ¿no crees que esto no era una fantasía, sino que ella, en el momento de los sueños que ella tenía de orgías y demás, porque era lo que ella, o sea, vivía, ¿no? En las reuniones. Entonces, que a lo mejor ella estuviera como implicada en eso y le hacía ver como a él de cierta manera como pues también yo estoy ahí como metida, ¿no? De esta forma. Entonces, bueno, no sé, a mí me quedó como esta duda, no sé ustedes qué piensen, porque no sé si se acuerdan del sueño que ella le va contando. O sea, porque una escena es como del capitán, ¿no? Y esto de la mirada y demás. Y la otra escena es en la que ella tiene la orgía en el sueño y que de hecho ya como que se siente que ella se está como riendo, como burlándose, ¿no? Y le dice que él la está viendo a ella, ¿no? Entonces, no sé qué opinen como de esta escena, ajá. Sí, queda claro cuando en la película se plantea un sueño no es solamente un sueño. Estamos hablando de la parte fundamental del deseo. Los dos están en ese juego. Él también, solamente que él lo niega en el sentido de decir, pero lo que pasa es que yo confío en ti. Y entonces tú como fémina, como mi dama, no eres capaz tú de pensar en todas esas cosas. Eres capaz también de pensarlas,
pero vemos a partir del relato de ella y cómo entra en estupefacción que tampoco es capaz de vivirlo, ¿no? Él no es capaz de vivir incluso ni a nivel de venganza, de decir, a ver, pues, ella lo estuvo pensando, lo estuvo fantaseando, entonces yo voy a vivirlo. No es capaz, porque ambos están viviendo la castración. Sin embargo, está en los dos el asunto del deseo. Los dos están deseando. Ella también piensa en la orgía. Ella también en el sueño dice, y entonces resulta que me vi cogiendo con muchos hombres. Y no es que él esté reproduciendo lo que él había vivido en el rito de la misa negra. Es su propio inconsciente. Es, digamos, su propia fantasía con respecto a la cuestión del deseo. Ujú. Y ambos están en ese sueño. Él va ahí por su curiosidad y dice, a ver si me toca. No, hombre, y entonces entro a la orgía aquí de esos cuates que la están viviendo bien y no le toca más que una amenaza de muerte, ¿no? No pertenece a esa congregación sexual, ¿no? Entonces él está, que incluso en el consultorio dice, pues yo es que ahí yo soy médico, yo no puedo pensar en la posibilidad de que porque le toco los senos, es excitarme o pensar que pueda ser mi amante. Claro, está siguiendo el mandato médico, la ética médica, y no es capaz incluso de vivirlo en parte porque considera que debe cumplir con esa parte ética. Y a lo mejor ella también, pero ambos dos están soñando desde el punto de vista del deseo con una sexualidad abierta, multiplicada, libre. Gracias, doctor. Joaquín, no sé si escuchaste la pregunta de Josefa, pero decía que cómo tú interpretabas el juego de estas en el cine. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí veo un poco distinto lo que pasa con Pasolini, ¿no? O sea, con Pasolini justo lo pone como juego, o sea, sí, sí tiene mucho más ese sentido. Acá se me hace mucho más ritual, o sea, y una crítica a ese misticismo que puede haber alrededor de eso. O sea, creo que Kubrick acá critica directamente tanto, o sea, élites, sociedad sí, y rituales. O sea, lo que decíamos, porque el ritual tiene una parte eclesiástica o sea, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí hay, obviamente hay una parte de juego masoquista, bueno, no masoquista, pero no creo que a la manera en la que lo hace Pasolini. O sea, la verdad es que creo que sí, sí, sí se diferencia mucho. O sea, por ejemplo, más hacia lo de Pasolini se me hace lo que logran en esta otra película que salió el año pasado, Saltburn. Creo que ahí sigue jugando con eso. Y acá no, acá se me hace más incisiva, más fría. Bueno, en lo personal se me hace desde ese punto, ¿no? Eh, y lo que comentabas tú, Mariana, sobre el final, creo que ese corte tan abrupto y ese punto de dejarnos pensando si lo vivió o no lo vivió, no diciendo si fue un sueño o algo así, sino eh, qué tanto de todo esto lo logró hacer. O sea, cuando le ponen la máscara en la almohada y es el asunto de ya sé de dónde estás o yo también pertenezco, o sea, son esa dualidad, ¿no? Pero creo que seguimos con lo que siempre pongo cuando hablamos de una película es desde dónde está, desde quién es el personaje que se cuenta la historia, o sea, desde cuál es el punto de vista. Y acá el punto de vista, con quien entramos en la película es con él, es con Tom Cruise. A pesar de que ella tenga mucha fuerza y todo, la película entramos con él. Y es ese juego de todo lo que me imagino pudo haber pasado. O sea, hay ese punto de probabilidad, ¿no? De posibilidad, mejor dicho, de posibilidad que está latente todo el tiempo, con todo lo que le dijo ella, con todo lo que él piensa, y de repente enfrentarse a que esa posibilidad es tan grande como lo que está viendo en esa mansión. O sea, de que cualquier cosa puede ser. Y es lo que nos choquea a nosotros y al personaje. Y creo que de dejarnos eso tan abierto al final, donde
insisto, es esta crítica navideña, todo bonito, y de repente, pum, cortamos, ¿sí? Haciéndonos creer, ¿ella participó en eso o no? Creo que eso es interesante que no tengan respuestas directas, porque lo que no hace es que nosotros estemos ahí, estemos con la misma incertidumbre y la misma duda que plantea todo el tiempo con el personaje de Tom Cruise. Podría ser como, bueno, no sé cómo lo piensan ahorita que dijiste esto, o sea, que es mucho de los celos, ¿no? O sea, Ujú. que tú te puedes imaginar y fantasear hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero que no sabes realmente qué es lo real, ¿no? Sí, sí, justo, no sabes a dónde va realmente todo. Ujú. Sí. ¿Algo a decir, doctor? Estoy de acuerdo con Joaquín y contigo, Mariana. En ese sentido, curiosamente, tampoco podemos decir que esa clase poderosa que hace el rito también lo esté viviendo, porque lo está viviendo en función del sometimiento y no llama a las mujeres diosas como el caso del concepto hindú de Shiva y Shakti, ¿no? Es decir, son prostitución sagrada. Entonces las ven como prostitutas. Y estamos hablando de ahí de la esclavitud. Entonces tampoco hay correlación sexual. Tampoco hay posibilidad en ese tipo de rituales porque sería una violación a ellas. No hay una correspondencia. Entonces estoy de acuerdo de que se da o no se da, pues no se da en el sentido de la correspondencia, porque aquí como lo estamos planteando en el sentido del poder, igual que lo hiciera un poderoso, incluso con su propia esposa, sometida al trabajo y al poder de un varón, queda sometida sexualmente. Ella no está en esa participación, digamos, con su propia voluntad y deseo en ese juego de lo sexual. Estamos hablando de una relación que no es par, que no es pareja, que se trata de la posibilidad del dominio, de la posibilidad, curiosamente, de la dialéctica del amo y el esclavo. Mm. ¿Alguien más quiere decir un comentario o alguna duda? Entonces, no sería una relación sexual, ¿no? Es una relación comercial, de sometimiento, lo que decía Ignacio, pero no sería una relación. Ahí sí que no existe la relación sexual, menos todavía. Ahorita que estaban diciendo esto de que no era erótico, ¿no? Y que estaban diciendo de Patricia, creo, ¿no? Decía que esto de los maniquís, ¿no? Que se sentía como muy maniquí, que todo muy mecánico, ¿no? Em, Justamente estoy viendo, llevo, bueno, como varios episodios de una serie que me recomendaron, pero creo que es la de Mad Men, ya es muy vieja. No sé si la han visto, pero justamente creo que se siente un poco la misma sensación, o sea, de que las mujeres están en esta como cuestión como muy comercial, como muy de objeto. Esta serie está ambientada en los años 50 y cosas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, hoy veía una escena en la que están como emborrachándose en la oficina y entonces le dice, déjame ver, y están todos, ¿no? Y le dice, déjame ver de qué color son tu ropa interior, ¿no? Y entonces hasta que la lleva en el piso, pero ella riéndose, o sea, pero una cuestión como muy violenta que como que no cuadra, es esto, ¿no? Esto de lo incómodo que no cuadra y ya, bueno, le ve es azul, ¿no? Pero justo como estas escenas como muy del cuerpo, como, no sé cómo decirlo, como muy de instrumento, ¿no? O sea, que ya parecía que está como disociado, este, ya no perteneciente como al sujeto, no sé cómo decirlo. Y así lo sentí también en la película. Sí, parecen mujeres hechas con inteligencia artificial, rígidas, ese andar, esas larguchonas, o sea, no provocaban ningún deseo. Eh, yo digo, ¿dónde está el deseo ahí? ¿De dónde sale el deseo? Porque no sale del sujeto mujer, no, porque no sé, al menos es mi lectura, ¿no? Habrá quien diga que son excitantes a más no poder,
pero yo decía, ¿de dónde surge de aquí el deseo? No, parece que estas mujeres no lo inspiran. Guadalupe. Gracias, buenas noches. A mí me parece que también sería interesante abordar el tema de la hija del señor que vende los disfraces, ¿no? Es una jovencita que rompe con esos cánones, digo, el sometimiento, la castración, y ella libre se pone a coquetear con los empleados y hace de su sexualidad algo irruptivo, tal vez, en el contexto de todo el escenario. Entonces me parece que también sería digno de mencionarla en este mar de situaciones donde es verdad que la sexualidad se ve a veces hasta grotesca, ¿no? Las relaciones sexuales en esas orgías, donde además intuyo yo que todos los poderosos no participan, porque ellos siguen vestidos, siguen enmascarados, y son pocos los hombres que se atreven a desnudarse y a tener relaciones sexuales frente a los demás. Y esta chica rompe con todo ese patrón que se establece. Gracias. Sí, la chica juega un papel central con respecto a la pedofilia. Es decir, pero no solamente ella. Tendríamos que decir que casi así como la que muere por exceso de las drogas es reina de la belleza, y las chicas que están ahí han sido también seleccionadas en la ilusión de ser reinas de la belleza. Y eso sucede ahora con las Miss Universo, las Miss México, las Misses, que son precisamente convocadas por la oligarquía para elegir a las mujeres más bellas, pero también para ser usadas, aunque sean ya mayores de 18. Estamos hablando también de que se trata de un abuso sexual, ¿m? Exhibirlas en bikini, exhibirlas en cierta desnudez. Estamos hablando de alguna manera de un abuso. Lo que hemos visto también en el poder de la Iglesia Católica, la pedofilia, que ha abusado no solamente de los niños y de las niñas, sino de las mamás, de los niños y de las niñas, por el poder, eh, eh, digamos, emotivo y religioso del sacerdote. Pero también sucede en todos niveles, como supimos hace años con respecto a los gobernantes, cómo se pudo a los gobernantes de México y hoy día lo que se está develando con la cuestión Einstein, ¿no? Es decir, hay un abuso, uso y abuso de las mujeres, niñas, medianas, pero siempre jóvenes, con respecto a la cuestión de un abuso sexual del poder. Entonces, sí, aquí existe un gran abuso por parte del poder con respecto a las mujeres, en las que la ilusión de ser la mujer más bella, la reina de la belleza, se presta a ser usada y abusada. Ofelia. Ofelia, creo que tienes tu micrófono apagado. Ofelia. Bueno, si puedes hablar, Ofelia, nos interrumpes. ¿Alguien más? Yo, Ajá, que Marce. justo hay una película mexicana que habla de lo que pasa detrás del certamen de Miss México, de los certámenes de belleza, ¿no? Y justo ahí vuelven a sacar ese estatus de poder que se maneja para a las chicas que reclutan,
los, las cosas que tienen que hacer para poder estar dentro del certamen y ya que están dentro del certamen, lo que tienen que hacer para permanecer y una serie de cosas en las que objetivizan a las chicas, ¿no? Mariana, Ya. disculpa, no podía activar el micrófono desde la configuración, pero mi pregunta va dirigida al doctor Ignacio. Me gustaría que él la responda. Según su explicación, entonces lo que puedo interpretar es que tiene que ver bastante la cuestión de la manipulación, entonces desde los escenarios de poder a través del estadio del espejo y la cuestión de la pulsión escópica. Sí, por supuesto. Es decir, vamos a decirlo con Lacan. El deseo del sujeto es el deseo del otro, con O mayúscula. Es decir, repetimos el deseo que nos plantea el poder. El poder mismo, a través de su ideología, nos deja sujetos sujetados a la ideología de un sistema. Eso que llamamos eh, eh, mi propia misión, eso que llamamos de alguna manera también eh, lo que podría ser mi vocación, es un llamado a ser. Vocación quiere decir llamado a ser. Y viene de la voz del amo, de la voz del otro, con O mayúscula, que transmite la propia educación, la religión, el ejército, la filosofía, la ciencia misma, ¿m? Y no se diga los padres. Y en función del lugar educativo que tiene la madre se convierte en el otro. Entonces nos hace servidores del amo. Ujú. Que curiosamente, precisamente es lo que el psicoanálisis como única terapéutica cuestiona y trabaja para precisamente liberarnos de ese deseo del otro, porque de otra manera estamos siendo esclavos de esa ideología, de ese mandato que está en nuestro super yo, ujú, en nuestro ideal del yo, ese super yo y ese ideal de yo que nos manda a gozar, dice Lacan. Nos obliga a gozar, nos obliga al sufrimiento y al sometimiento ante el otro, como esclavos, como sirvientes, como servidores del otro. Entonces, sí, todo eso tiene que ver precisamente con quien pone a su servicio, así como Freud lo plantea, en el padre primordial, quien decide quién tiene contacto sexual con otro. Él decide con quién se acuesta, quién se puede casar con quién. Es el padre primordial y elige para sí mismo las mujeres selectas, ¿no? Entonces, así pasa precisamente con el poder económico, político, con el poder de las armas, con el poder que tiene que ver con los que están realmente en ese lugar donde Bill, el médico, piensa, cuando paga la prostituta, paga aquí, paga allá, piensa que tiene todo el poder, siendo que él es manejado también como títere por esas instancias de poder. Y ha sido manejado también desde la Facultad de Medicina, para ser un servidor de todos ellos. Entonces, la ideología tiene que ver precisamente lo que llamaría Marx la instancia ideológica del Estado. Ujú. Entonces, eso maneja lo que pensamos, lo que hacemos, lo que actuamos y no lo cuestionamos, si no somos capaces y que ha quedado en lo inconsciente. Lo inconsciente es el discurso de la política. Entonces actuamos todo ese mandato y pensamos que es nuestra vocación. Pero ese llamado a ser no es de Dios, es del amo, es del poderoso.
Muchas gracias. Gracias, Ofelia. Vamos con el último comentario y ya para ir cerrando, dice Mari Carmen, si le queremos dar un final, ¿cómo quedaría la relación? ¿Que lo explique un poco más la pregunta? Por favor, sí. Mari Carmen, ¿nos puedes explicar un poquito más la pregunta? No te escuchamos, Mari Carmen. Sí, mi pregunta era, si le diéramos un final a la película con los ojos cerrados, qué final tendría? Porque la verdad, yo dije, la relación continuaría, no continuaría por esos fantasmas de la imaginación. Entonces, por ahí me fui yo para cerrarle. Sí. Qué buena pregunta. Eh, Concluye, en lo único que nos queda es coger. Pero fíjense casi cómo lo dije espontáneamente. Escoger, ¿cierto? Hay que elegir. Porque no se trata simplemente de coger por coger, o coger para producir hijos para la guerra, o producir hijos para que trabajen en el campo, para producir precisamente seres humanos que sirvan al patrón, al amo. Acá, en ese sentido, la terminación creo que ahí fue afortunado la forma en que cierran aún con la censura, en el sentido que aún cuando tienen el problema de que su propia hija queda insinuada como la posibilidad de que sea usada por el amo, cuando se le ve salir con su juguete y atrás de los fulanos que son parte de la gente del poder, ¿m? Que se pudieran apropiar del deseo de su niña. Dice, lo único que nos queda es ejercer nuestra sexualidad con nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo, y no para servir al patrón, y no para servir al amo, no para que en todo caso nuestra sexualidad sea usada como es usada, precisamente para jugar como plusvalía, ¿Cierto? que hace poder y además genera un montón de riqueza, genera un montón de atavíos para el propio amo, sino que Ujú. sea para nuestro Por propio bien. voluntad. Ah, y para la propia satisfacción personal, Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, ya estamos más o menos en tiempo, entonces, pues muchas gracias. Vamos a concluir. Joaquín, no sé si quieras decir como tus conclusiones. Ay, sí, claro. Bueno, creo que ya hablé mucho sobre lo mismo, dándole vueltas, pero eh, creo que vale mucho la pena, después de haber visto la última película de Kubrick, regresar en su filmografía y ver lo que proponen las otras películas, ¿no? O sea, cómo es el uso de la crítica, porque en todos tenemos personajes eh, complejos y situaciones morales siempre delicadas, donde Kubrick hace un hincapié en la sociedad y en el ser humano. Y también cómo se analizan la simetría, los colores y el ritmo de sus películas. Entonces yo creo que sería muy bueno darle una checadita a las películas, a su filmografía anterior. Y una cosa que me faltó fue el uso de la música, que esta película nos presenta a Shostakovich, un músico que después fue muy utilizado en otras bandas sonoras y que para esta pieza se le conocía como la suite de jazz número 2 y que realmente nunca fue esa, ¿no? Se presentaba como pertenecía a otra composición. Kubrick sabía resignificar la música clásica. Lo hizo con La Naranja Mecánica, lo hizo con 2001, lo hizo con Barry Lyndon y también retomó en The Shining a Bela Bartok. Y acá no fue un caso extraño, ¿no? O sea,
retomó a Shostakovich y se volvió un clásico de la música a partir de las imágenes que tiene con ojos bien cerrados. Ya, son mis comentarios. Muchas gracias, Joaquín. Doctor, Yo quiero dar las gracias a ti, Mariana, en principio, por convidarnos a trabajar en esto, a quienes han participado, a los que se unieron y también especialmente a Joaquín. Y creo que si queremos tener una visión con respecto a nuestra vida contemporánea, creo que tenemos que poner atención, como lo está proponiendo Joaquín, a esas películas de este autor. Yo creo que es importantísimo que veamos cada una de ellas con este criterio que intente extraer toda la valía de una propuesta que hace en cada una de las películas. Yo con esta creo que conozco solamente 3 y ahora se me antoja conocer todas y que me llevarían a extraer más cosas y más conocimiento para el psicoanálisis. Gracias por invitarme a esto. Gracias por sus participaciones. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos por participar, porque también cada vez que participan, pues lo hacen todo esto más rico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo evento. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Vayan a ver al noches. doctor si están Hasta en luego. Querétaro a su obra. Sí, tenemos la obra en mayo. Les aviso pronto del estreno. Ya estamos muy avanzados con los ensayos y entonces ojalá que se vengan a Querétaro a ver nuestra obra que se llama Buñuelos de Aire. Sí, ya cuando tenga la publicidad se las mando en el grupo para ver quién se anima a viajar a Querétaro y los que estén en Querétaro pues que lo vayan a ver. Por favor, va con mi música. Muy bien, gracias. Una obra muy interesante. Gracias. Bonita noche. Adiós a todos. Buenas noches. Adiós a todas, a todos. Get it over, and I can't count to 45.